El mejor entrenador de Messi fueron los entrenadores de los equipos contrarios. Es un arma de doble filo esto de saber hacer, porque también hay algo de centrarme en lo que sé, entonces también por eso soy muy consciente de lo que no sé. Porque el resultado es obvio, todos queremos ganar. Es como ridículo, ¿viste? Decir, bueno, es obvio que querés ganar, pero ¿qué pasa en el proceso? Muchas veces estamos más con la expectativa de lo que puede llegar a pasar que con lo que está sucediendo. La sabiduría que perdimos en la búsqueda de información. Esto es El Juego Infinito, un podcast donde hablo de mentalidad y deporte y de la práctica. El Juego Infinito es una práctica y a mí la práctica me llevó a un montón de lugares, pero principalmente siempre me lleva a la lectura y hoy traje un libro, la otra vez me olvidé de traer el libro, pero hoy lo traje y es Nacidos para ser héroes. Este libro me trajo, o me llevó, mejor dicho, a muchas prácticas corporales y tengo que decir que el autor es Christopher McDougall, autor de Nacidos para correr, un libro que tuvo un montón de éxito y se escribió hace más de 20 años, en el que McDougall investiga los orígenes de los humanos corriendo, se va a México y conoce a los tarahumaras y descubre que son unos corredores increíbles y lo hacen descalzos. Y sin competir ya ellos mismos corren ultramaratones. Entonces McDougall empieza a investigar las ultramaratones. Bueno, un libro fascinante que si quieren lo pueden leer, se lo súper recomiendo. Mucha gente que lo leyó a través de eso empezó a correr maratones y a mí me llevó a leer su segundo libro, que es Nacidos para ser héroes. En este libro, McDougall se va a Grecia e investiga y explora el movimiento humano desde el running, por supuesto, al entrenamiento de la fuerza, pasando por las artes marciales, y en un momento empieza a hablar del parkour. Y eso a mí me llevó a investigar el parkour, luego me llevó a investigar a un tipo que se llama Erwan Le Corre y al movimiento natural, y luego me llevó a Ido Portal. Y cuando llegué a Ido Portal, me encontré con la persona que tengo al lado, que es Martín Fiasche, que tiene, bueno, también un recorrido en el movimiento muy amplio. Ha pasado por el rugby y si quiere nos lo va a contar. Pero lo principal es que un libro a mí me conectó con una persona, pero también me conectó con un universo enorme que tiene que ver con el movimiento. Así que hice una introducción larguísima, pero tuvo sentido, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y no leí ese libro, pero ya tengo ganas, cómo lo presentaste. Bueno, es que nunca te lo conté. Me acuerdo cuando hablamos por primera vez, yo estaba investigando Ido Portal justamente por el libro. A mí el libro me llevó a investigar un montón de cosas y gracias a Internet, que tiene esa posibilidad de abrir universos, llegué a Ido Portal, que ahora si querés contás un poquito quién es, y después llegué a tu práctica. Y este podcast es un podcast que habla de prácticas. Contanos un poco cómo empezó la tuya, cómo empezó tu práctica y después si querés metete en el mundo de Ido Portal. ¿Ok? No, yo soy profesor de educación física y la manera en la que encaré la carrera fue desde intentando desdeportivizarla, vamos a decir, ¿no? Porque había como toda una corriente súper deportivista, como con enseñanza de técnicas, modelos, sistemas, y a mí me interesaba un poquito qué pasaba con la persona que aprendía. Y yo sentía que a veces las reglas que tiene un deporte limitaban un poquito el desarrollo, porque tal vez hay que hacerlo de cierta forma y vos necesitas otra. Entonces esa fue como mi búsqueda en la educación física y a partir de ahí se integraron prácticas que ya tenía en relación a la cantidad de deportes que había hecho, no sé, la música, el ritmo, miles de cosas más. Entonces siempre fue como esta intención de apertura y de buscar. En esa época tal vez estaba un poco desarticulado. Entonces, en esta cosa de buscar acróbatas que estén rompiendo los modelos de lo que se estaba haciendo, llegué a Ido Portal. Y una de las cosas para mí más importantes de lo que él hizo fue sistematizar un montón de situaciones y elementos y de prácticas corporales que estaban desorganizadas. Cuando alguien habla de la columna, siempre se habló de, bueno, este proverbio, ¿no? De sos tan viejo como tu columna, pero él de repente llega y organiza sistemas para que uno pueda ir de 0 a infinito en el desarrollo de tu columna, en relación a la movilidad, a la inteligencia corporal, al trabajo de estabilidad y fuerza.
Y eso lo fue haciendo en diferentes ramas. Entonces, eso fue lo que a mí primero me cautivó. Y Como que encontraste esa organización que no estabas encontrando cuando buscabas esta desdeportivización del claro, porque de la práctica de movimiento. exacto, porque uno encontraba, no sé, la danza, la capoeira, el parkour, el running, pero está todo separado. Sí. Un poco lo que él trae es, hay una de las frases que yo tengo grabadas que es, no sé, jiu-jitsu, bailarines, júntense, están haciendo lo mismo. Digo, los dos están pasando por acciones de rolidos, por ejemplo. Lo que cambia es la intención, Claro. pero hay todo un vocabulario en común que está separado en principio, se enseña totalmente distinto, sin embargo hay un lenguaje humano común que nos estábamos perdiendo y él empieza a hacer esos puentes. ¿Y a vos te hizo sentido empezar a conectar ahí? ¿Te metiste en su práctica? Que también tiene, bueno, lo hemos conversado, tiene sus contras, ¿no? Como también un exceso de práctica por momentos. Bueno, yo tomé la decisión de ir a chequear qué es esto, porque en un momento estaba todo el tiempo consumiendo información, buscando practicantes, siguiendo a ver qué hacían, y fue como, yo tengo que conocer esto. Porque aparte la puerta de entrada a él y a Ido Portal, como a mí me pasó con este libro, es muy espectacular. Y lo que nos llama la atención es justamente lo que es espectacular, ¿no? A mí me llamaba la atención el parkour, los saltos de las artes marciales y los golpes esos como electrizantes, ¿viste? Y de Ido Portal ves cosas en el movimiento como de cierta belleza, pero a la vez Sí. de una dificultad muy grande y decís, quiero hacerlo. Bueno, yo tenía que sacarme la duda, o sea, a ver qué es esto. ¿Esto es lo que quiero hacer los próximos 10 años? O necesito sacarme la duda si esto realmente es basura y lo saco. Bueno, entonces empecé a viajar. Hice el primer viaje y lo fui a conocer a Brasil y, no, y la experiencia fue tremendo. Realmente fue como acá. Me di cuenta que había mucho de fondo. O sea, que no era. Que lo espectacular de los videos estaba, sino que además la forma didáctica y pedagógica de enseñar cosas estaba a otro nivel. Estaba a otro nivel y bueno, y no solo eso, sino que él tiene una frase que dice, él decía, still the technique. O sea, no escuches la descripción que yo estoy haciendo. Él decía, observa Claro, y robá con tus ojos lo que yo estoy haciendo, porque estoy haciendo cosas que no te estoy contando. claro. Entonces verlo era muy interesante, muy increíble y muy apasionante. Bueno, a partir de ahí fueron 5 o 6 años en donde viajé 1 o 2 veces por año a cursos de fin de semana, cursos de una semana. Locuras, de hecho, para ir a aprender y fue increíble. Sí. ¿Y qué es esto de la deportivización del movimiento? Algo que hemos hablado mucho y ya te escucho en tus primeras líneas, ya hablas de lenguaje, hablas de proceso y es algo que te escuché mucho, vos hablas mucho de proceso, pero ¿podés conectarlo con la deportivización? O sea, yo hoy estoy recontra conectado con el deporte. Es como solamente, viste, que a veces necesitas Sí, sí, pelearte claro. un poquito Sí, para me poder ir pasa igual, sí. para ir por otro lado. Estoy recontra conectado. Encuentro como esto, un poquito lo que sucede es, la educación física en la escuela, por ejemplo, está diseñada a través de deportes. Pero vos no es que llegás a 5.º año y tenés un pibe que juega al vóley y que le decís, bueno, ahora vamos a entrar por 2 o por 4 y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es el sentido de, no sé, trabajar de repente 5 contra 5 dejando 5 pibes afuera cuando tampoco es que estás... Ni siquiera, o sea, primero que no es el objetivo de la escuela, pero además de eso, tampoco estamos llegando a esos resultados. Como que es algo que quedó medio de otro momento. Claro. Mis profesores más grandes, cuando yo estaba en el profesorado, te decían que la escuela era un lugar para captar talento, ¿viste? Hoy es otra cosa, entonces había que romper un poquito ese modelo. Dicho eso, hoy estoy recontra enamorado del deporte, porque creo que es una escena real de vida en donde suceden las cosas de forma genuina, ¿viste? Como el jugador recontra profesional que se enoja y hace Sí, sí. comete un error que vos decís, y bueno, algo de eso que me parece que nos conecta, digo, en épocas de inteligencia artificial, todas cosas sobreelaboradas, Sí. sofisticadas, un tipo que se enoja, que vos decís, este tipo tendría que ser súper profesional, Sí, me, sí. me parece como súper humano, entonces, bueno, estoy recontra conectado con eso ahora. Y me quedé con lo de captar el talento en la escuela y yo pensaba en algo que dice Guardiola, que él dice que el talento se cultiva, ¿viste? Que uno puede tener una predisposición para hacer bien algo, pero que hace falta estímulo Sí. y contexto. Y entonces pensaba, por ahí en realidad el colegio es un lugar para cultivar talento, ¿no? Y ahí entra más esto que decís
la Sí. práctica de movimiento, la actividad física, desde un lugar para cultivar el talento de las personas. Me encanta eso, me encanta, porque es distinto pensar en detectar que en crear un entorno favorable para, que es distinto. O sea, un entorno favorable es un entorno que te inspire, que tus docentes te inspiren, que tus compañeros sean con quienes compartir y mejorar juntos y aprender y lo que sea, reírse, enojarse, lo que sea. Pero no es lo mismo crear un entorno sano de aprendizaje donde sucedan cosas que, bueno, estar juzgando o analizando o sobreanalizando qué es lo que está pasando, el nivel de los... Es algo distinto. Creo que en un entorno, sí, que se permita disfrutar lo que Mm, se hace, al mismo tiempo que se proponen todo el tiempo cosas nuevas. No innovación por innovación, pero me parece que algo de lo nuevo siempre nos estimula. Entonces creo que ahí eso es crear un entorno. sí, De hecho, yo pensaba en esto, no sé, venimos charlando nosotros estos días y bueno, vos estás en el SIC y en el SIC hay un montón de jugadores excelentes. Y probablemente tenga, no es que los chicos buenos van al SIC, sino que es un entorno donde hay historias que se te sí. cuentan de lo que ha pasado ahí, el club tiene Hay como... para mí, el mayor activo de un lugar es el conocimiento. Y esto es una teoría que la estoy probando porque yo pasé por otros clubes que los conozco y en mi club hay mucha gente que habla del juego y de formas de entrenar y hay hábitos, valores, digamos, toda una cultura, digamos, que ayuda a que ese entorno sea muy enriquecedor y Claro, muy estimulante. Que tiene sus defectos, ¿eh? sí, todo. Pero sí hay un entorno muy estimulante que hace que los jugadores de alguna manera tengan más posibilidades de mejorar. Totalmente, claro. O sea, te vas nutriendo de historias, de lo que estamos charlando en el juego, de ver otros jugadores, de todo lo que sucede ahí, que eso es un caldo de cultivo Claro. para que emerjan esos talentos, tal vez. Y ahí lo conecto con tu mundo, que es el mundo del movimiento, que hace, yo te conocí en el 2019, era algo muy chiquitito, muy de nicho, che. Y de hecho, entré por Ido Portal, pero yo después te conocí. Para mí, o sea, me interesa mucho más conocer tu trabajo que el de Ido Portal. Realmente fui a tus seminarios y están buenísimos. Y es algo que empezó a crecer el Mm. mundo del movimiento y empecé a ver mucha más gente que está hablando de esto. ¿Cómo lo ves vos? ¿Crees que hay un activo ahí creciendo alrededor de eso? Sí, primero se habilitó que hay como un capital humano de movimiento que está por fuera de las disciplinas específicas. Esto ya es para mí un primer punto. Después, bueno, a partir de este cambio de paradigma que hizo Ido, empezó a haber muchas corrientes. Algunas corrientes son distintas y por ahí yo no las sigo, pero me parece que está buenísimo que eso emerja y que haya distintas voces. Y creo que lo que pasa ahora es que hay muchas voces. Y eso me parece que va haciendo crecer la cosa. Después, en Argentina está creciendo un montón, de lo cual me siento un poquito responsable porque muchas Uy, escuelas, y claro, un poco, ¿no? Son exalumnos o alumnos que van armando sus escuelas, entonces de repente hay escuelas en Mar del Plata, hay una escuela en Santa Fe, hay Bariloche, decís, bueno, y todo eso empezó desde un núcleo muy chiquitito, que obviamente, a ver, no es que soy yo, porque así como yo he conocido Portal, hay mucha gente al mismo tiempo lo estaba claro. haciendo, solamente fui el primero que dijo, voy a viajar y lo voy a conocer. Em, pero se está abriendo mucho y también se encuentra un valor, ¿no? Porque de repente hay principios que se pueden llevar a diferentes disciplinas, a mejorar algunos aspectos, si bien no creo que se tenga que meter en todo, pero sí creo que es muy bueno para todas las personas, habilitar más espacios de movimiento, habilitar cosas que por ahí antes estaban más bloqueadas. Y que de repente mover la columna sea algo que vos vayas a una plaza y encuentres gente que lo está haciendo. eh, Y eso lo vi, lo empiezo a ver y es sorprendente. Pero lo veo muy seguido ahora, ¿viste? sí, Y es muy lindo. Digo, che, lo veo, por ejemplo, con chicos en la plaza practicando formas de moverse que antes no estaban. sí. O calistenia, ¿viste? Que la Bueno, calistenia es un fenómeno de los últimos años, claro. que creo que ahí, Ido Portal, y debe haber otra gente que por ahí se me escapó, pero que tuvo que ver. Y de pronto, che, qué bueno esto, porque hay un Sí. montón de gente haciendo esto ahora. Bueno, Ido Portal empieza con
con un sistema que era entrenamiento de fuerza, que era calistenia básicamente, parada de manos y unos trabajos de desplazamientos. Claro. Y la calistenia se hace un poquito famosa, vamos a decir, en esa época, que venía todo un proceso, ¿no? Porque esto surge primero del CrossFit, el CrossFit deviene un poquito en esta ruptura que ha seguido, y hoy en día lo que pasa es que ya la calistenia tomó un rumbo propio, ¿no? Mucha gente venía a buscarme en su momento, porque yo tenía un alumno al que entrenaba, que no sé, Este chico de España, ¿no? que ahora está en España, Ricky, estaba viviendo acá en ese momento, entrenábamos todos los días juntos, y bueno, en un proceso de, no sé, habrán sido 2 años, un pibe que hacía 4 dominadas en un brazo, todo tipo de plancha, entonces era como, che, ¿qué está pasando acá? Hoy en día esos niveles los ves en el Parque Centenario, en las barras de calistenia, Claro. porque se desarrolló muchísimo. Claro. Pero bueno, eso fue como, así como pasó eso, hubo otras ramas también que se fueron desarrollando, de las cuales puede ser que sea una raíz común, pero obviamente que después cada disciplina hace su camino, ¿no? Claro. Como, no vamos a ser tan... Te voy a conectar con el deporte. Y nombraste el CrossFit. Bueno, yo escribí algunos libros sobre mentalidad y deporte, y a mí muchas veces me habla gente del CrossFit y de otros deportes. El otro día me habló uno. Y te voy a conectar con esto, que es para mí la mentalidad. ¿Qué es el entrenamiento mental? Es una pregunta que muchas veces me hago, porque parece ser que el entrenamiento mental es como algo, ¿viste? No, hay un especialista y es un gurú, ¿viste? Pero nunca hay algo muy explícito al respecto, porque en realidad no sabemos exactamente qué es la mente. Tenemos ciertas nociones, sabemos del cerebro, hoy se puede estudiar, pero la mente no. Y yo muchas veces pienso que la mentalidad empieza por el movimiento y por la relación con el cuerpo, ¿no? Como todo lo que uno experimenta en el cuerpo, en definitiva, lo registra en la mente, ¿no? Hay algo de eso también en la educación física. Sí, está bueno. Tenemos como esta triconomía, ¿no? Entre cuerpo, mente, emoción, ¿no? Que incluso hoy en día se habla mucho de que hay pocas cosas pasando por el cuerpo, con lo cual es muy importante que el cuerpo tenga más espacios. Si lo llevamos un poquito más lejos, estamos en un periodo de cierta deshumanización, Sí. donde hay cuestiones que, o sea, tenemos que volver a meternos en cosas, en la empatía, un montón de cuestiones humanas que tenemos que retomar. Pero a mí esto me sirve para pensar, bueno, cuerpo, mente, emoción. ¿Se puede separar? Creo que no. Creo que todo lo que sucede, tanto a nivel de la mente o a nivel emocional, se expresan de alguna forma en el cuerpo, en la tensión, en la mirada, la postura. Pero en relación a la mente, por ahí tenemos como lo que podríamos pensar, ¿no? Como niveles de atención, concentración, energías, ¿no? Que creo que podrían tener como un espacio que podemos aislar y practicar, que después es, bueno, ¿qué te está diciendo el que hace CrossFit cuando te habla de la mentalidad, ¿no? Tal vez están haciendo un juego terrible y hay que sostenerlo. Un poquito lo que hay que hacer en ese caso es, ¿cómo digo esto? Dejar de pensar en el cuerpo. Uno no puede centrarse en las sensaciones que está teniendo, porque si te centras en las sensaciones, estás sufriendo, te está doliendo, no querés más, querés parar y te quedan 4 minutos y tenés que seguir haciendo snatch. Sí. Entonces ahí hay un proceso, bueno, de replantearse por lo menos, ¿no? Como, por un lado, trabajar la mentalidad en ese contexto tal vez implica como un negar. convencimiento, ¿no? Incluso como, bueno, vos dijiste la palabra negar, pero sí, puede ser como, esto no, esto sí. Claro. ¿No? Como elegir Claro. la próxima acción. Hay que seguir. Sí. Digo negar el cuerpo en el sentido de que tengo que negar esas sensaciones, Sí. porque es muy difícil pensar en que hay algo en el deporte igual, de negar esa cosa de decir, Claro. no importa que me duele, yo tengo que jugar. Yo no soy el especialista para hablar de esto, uno es lo que historias que se escuchan, ¿no? Pero es más importante el rendimiento, ¿no? Si hubiera... No se enfoca en el rendimiento. De hecho, mi educación viene de ahí, del deporte, y ese negarse es algo con lo que convivo todo el tiempo. Y si bien todo el tiempo también estoy haciendo prácticas para regularme, para entender, y conocer mis límites, que al final lo interesante de una práctica es eso, el límite. Todo el tiempo me está pasando. El último mes te lo venía contando por mensaje de texto. Venía entrenando fuerza y digo, che, no me estoy sintiendo tan bien. Evidentemente estoy negando. Claro. Porque hubo un límite ahí que no registré. Y bueno, esa es como, hay que elegir, ¿no? Eso es algo importante, hay que elegir cuál es el rumbo en este momento. Tal vez si mi rumbo es el deporte, el rendimiento, y bueno, hay que hacer un proceso en donde yo pueda seguir este programa de entrenamiento,
pueda participar del partido a pesar de el dolor, por ejemplo. Mm, Después puede haber otros procesos. Digo, las personas con las que yo tiendo a trabajar más no están en ese plan, entonces lo ubicamos en otro lugar, más bien el de la escucha, claro. ¿no? Decir, bueno, ¿qué está pasando con el cuerpo? O sea, a través de ese dolor, por ahí está bueno pensar, bueno, ¿qué historia podemos reconstruir de tu corporeidad? ¿Cómo llegó este dolor? Entonces podemos empezar a revisarte, que no es solamente qué estuviste haciendo y pensarlo solamente de una dosis de volumen, sino un poquito por qué. O sea, este entrenamiento que te estaba generando dolor, ¿y por qué mantuviste 3 sesiones por semana si ya estabas con dolor antes de empezar? Claro. Si te estás vendando, ya sabes que hay algo que no Como está que hay una funcionando. invitación al pensar también en eso, ¿no? Total. Sí, por eso hablamos mucho de que hay una parte práctica, una parte teórica, si se quiere, y hay una parte filosófica, porque Claro. invita a pensar el cuerpo, lo humano, más allá de hasta qué punto nosotros le servimos a la disciplina, vamos a decir, ¿no? Claro. Entonces muchas veces en las prácticas, por ejemplo, nutrimos de ciertas cosas que son valiosas sin necesidad de como embarrarse con el todo. Claro. Pongo un ejemplo que para citarlo nada más. A mí me gusta hacer capoeira, me gusta hacer acrobacia. Y traemos muchas cosas del capoeira, Claro. eso quiero decir. Pero sin embargo, no toco el birimbao, no hago una roda por ahí, o más que en algún juego con amigos, o sea, no sé las canciones. Pero muchas de las acrobacias que hago me dicen eso es capoeira. Claro, hay elementos que te resultan interesantes y comulgan con el otro lenguaje, digamos. Claro, entonces ahí es como, y alguien te dice esto es capoeira y otra persona te dice eso es breaking, y alguien te dice eso. Bueno, ahí es donde me parece que está ese punto en común, en donde en el fondo la intención es unir, juntar, abrir. Y esta tendencia que tenemos los humanos de tener que ponerle un nombre y un lugar, ¿no? También a la cosa. Sí. Y ahí digo, me parece que también tu investigación va por, bueno, los nombres pueden convivir. Sí, o al menos, en lugar de poner a la disciplina como la que nombra, ponemos al sujeto, a la persona, a la comunidad. Claro. Entonces ya, por ejemplo, puedo elegir que un ejercicio me sirve porque para cierta persona puede ser bueno por lo que tiene que resolver a partir de esa práctica. Claro. Llamémosle, digamos, si hablamos de cualidades físicas, porque me ayuda a estimular fuerza en un miembro inferior que por ahí necesita, y este ejercicio le gustó, entonces aprovecho por ese lado. Desde la persona, así como puede ser otra cosa. Yo puedo proponerte un trabajo rítmico que desde la concentración te esté volviendo loco y por ahí no sea físicamente muy demandante. Pero... venía investigando sobre esto, mentalidad y deporte, y empecé a buscar gente que en el deporte profesional haya hecho prácticas tomando elementos de otra cosa, y di con la historia de Vasil Lomachenko, que probablemente lo conozcas, era un ucraniano, cuyo padre, Anatoly, era un profesor de educación física. Entonces a los 9 años le dice, ¿querés ser boxeador? ¿Pero querés ser el mejor boxeador que puedas ser? Bueno, durante 4 años vas a aprender Hopak, que es una danza folclórica ucraniana. ¿Sabes la historia? No toda. Bueno, y esta danza es una danza de los cosacos, ¿viste? Que tiene elementos acrobáticos, saltos, y me pareció fascinante. Entonces empecé a investigar un poco más sobre él, y su madre también era artista marcial, entonces él en su preparación tenía desde malabares, parada de manos, digo, upa, esto me suena, dije, ¿no? Y ahí de nuevo lo conecto con la mentalidad, porque este Lomachenko, que después tiene el récord de peleas como amateur, creo que 390 ganadas como amateur, y como profesional también muy bueno, 2 medallas olímpicas. Su mentalidad tiene que ver con tener más tiempo y espacio, pareciera, ¿no? Como un tipo que dicen que cuando peleaba era un bailarín, o era un boxeador, o era, ¿no? ¿Qué era? ¿Cómo te resuena ahí con lo que vos hacés y cómo puede aplicar al deporte? Buenísimo. Yo creo que una de las cosas que te da como la multidisciplinariedad es sentirte cómodo en escenarios que son diferentes, ¿no? Porque por ahí uno puede tener más recursos dentro de de una situación similar, pero por ahí esto que estás contando es que este tipo se siente cómodo en distintos lugares. Y un poco el deporte tiene que ser estar
Yo una vez te dije esta frase, ¿no? Que es como esto de, como que te preparás para algo que sucede una sola vez. Claro. Ese tackle no vuelve a suceder, Claro. ese esquive no vuelve a suceder, ese jab no vuelve a suceder. De la misma forma, ¿no? Entonces, sentirte cómodo en el caos, vamos a decir. Como, no puedo elegir, ¿no? Uno cuando entrena por ahí dice, esto no me salió, vuelvo a empezar. Bueno, el lateral no se puede sacar de nuevo. Se sacó, resolvimos mal, ¿qué hacemos con esto? Entonces creo que ahí hay como una parte donde están los recursos, obviamente, motrices, el acervo motor para resolver, pero también hay algo de cómo lo vas a encarar, con qué frialdad o no, que a veces es necesario que no, desde qué situación emocional, y yo creo que todo eso, todas las experiencias que tenés, te nutren para estar en ese momento, ¿no? Las experiencias y también, imagino, esto de lo mental para mí está ligado sí o sí a lo emocional y sobre todo en deportes de equipo, por ejemplo, a cómo estamos juntos, ¿no? Como, Claro, sí. o, por ejemplo, en las clases, cuando hacemos, por ejemplo, cuando uno no está participando activamente, para mí es muy importante que no te sientes, quédate parado, estás mirando lo que está pasando. Porque el que está haciendo no se siente igual si te ve que lo estás mirando y lo aplaudiste por una cosa que estuvo buena, que si levanta la mirada y vos estás mirando por la ventana para afuera. Te involucra. Entonces, como esa involucrarse, me parece que ayuda con todo eso que pasa. Me fui un poco por las ramas, pero se entraría como en esta cosa de que todos estos recursos nos ayuden a estar más cómodos en el caos, ¿no? Y por ahí esa comodidad que tiene se manifiesta en soltura. El tipo está bailando porque está cómodo con lo que está pasando. ¿Y cómo juega Viste que el deporte tiene algo de la especificidad, que de pronto uno es muy bueno para hacer una cosa, pero después si lo sacás de ese lugar, digo, si está bien, para el deporte va a funcionar y un preparador físico de alto rendimiento te va a decir, no lo saques de ahí. Sí. ¿Qué opinás al respecto de sí sacar de ahí a un deportista? Y para mí eso depende del deportista, depende de si el deportista está interesado. Para ahí hay gente que no está interesada y no me parece mal, o sea, no creo que sea estrictamente necesario sacarlo. Sí me parece que está bueno que las situaciones sean lo más abiertas posibles porque eso te va a dar, como se dice ahora, ¿no? Como vocabulario más robusto para resolver problemas. Y ahí hay algo que se puede aplicar, ahora se habla mucho, ¿no? del aprendizaje por restricciones, que básicamente lo que implica eso es trabajar como una habilidad o una situación de juego, por ejemplo, pero con restricciones. Con un límite. Claro. El deporte básicamente es eso. El deporte... Exacto, solamente que no sabes cuál va a ser el próximo límite. Pero claro. hay una idea de Bernstein que es que una habilidad tiene que ser dinámicamente estable, ¿no? Y el ejemplo es, tiro una pelotita como por un medio, como un tobogán que está abierto, y la idea es, si la tiro desde una punta y la pelotita se cae, bueno, esa no es estable. Como que la búsqueda es que vos puedas lanzar esa pelotita y que encuentre la manera de no salirse del rumbo. Poco pasa eso con las habilidades. O sea, yo puedo saber hacer un pase, pero de repente, ¿qué pasa si alguien me puso la mano en la cabeza? ¿Cómo resuelvo eso? Claro. Entonces, cuanto más abierto, o sea, si yo puedo resolver esa habilidad en distintas situaciones, diferentes situaciones, eso por ahí, eso sería un enfoque para mí de movimiento dentro de una habilidad. Entonces no necesariamente implica que para hacer movimiento ahora tenemos que bailar. Claro. Pero tal vez puedo aplicar algo de todo eso en lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo sería hacer la misma jugada pero al ritmo de una música? Claro. Estoy tirando un ejemplo, no vayamos a hacer eso, pero lo que quiero decir es cómo se pueden mezclar esos mundos dentro de lo que tenés que hacer. Porque tal vez ese es el enfoque y no necesariamente sacarte, porque vos necesitas ser funcional en una cantidad de elementos. Entonces, bueno, el ritmo tiene algo para aportar, seguro que sí. La coordinación tiene algo para aportar, seguro que sí. La táctica, bueno, ¿cómo creo restricciones? Y te propongo que vos abras tu creatividad también, porque eso, al no poder resolverlo de la forma en la que siempre lo haces, tiene que aparecer otra cosa. Y ese recurso tal vez algún día es útil. Claro. También igual porque Lomachenko lo hizo a los 9 años, ¿no? Claro. Y cuanto más temprano adquirís, bueno, está esto que dicen de Federer, que antes de jugar al tenis en serio, había jugado al fútbol, tocaba la trompeta, no sé qué instrumento, el corno suizo, no sé cuántos deportes hacía el tipo, entonces en su acervo de movimiento, como decís vos,
el tipo no decía esto es tenis, el cuerpo no dice esto es tenis, esto es coordinar o esto es ritmo, ¿no? Y Claro. imagino que había algo que Anatoly, el papá de Vasily Lomachenko, decía, lo que quiero que incorpore su cuerpo es esta conexión con el suelo y el ritmo. Claro. Bueno, es como todo con el conocimiento. Al principio es como nos vamos mucho a los extremos Sí. y tal vez para pensar en el ritmo nos vamos a la danza. Claro. Pero tal vez de a poquito cuando vamos entendiendo qué era lo realmente útil de esto, no sabemos, pero por ejemplo, supongamos que fue su conexión con el ritmo. Bueno, ¿cómo podemos profundizar y decir, ok, este es un boxeador, entonces puedo profundizar su vínculo con el ritmo dentro de estas disciplinas? O podemos hacer esto que también está buenísimo, y esto que decís, por ahí hacerlo de chico implica otra permeabilidad también, Sí. ¿no? Aprender. Pero en relación a las formas de enseñar, creo que también es eso, como tomar, bueno, ¿qué es lo que realmente funciona? Porque si no nos vamos a copiar Claro. el modelo con el que él entrenó, con el que el otro mejoró. Entonces, bueno, Messi tomaba Coca-Cola y no tenemos que ir a tomar Coca-Cola para jugar como él. Claro. Viste que para mí la confianza es una palabra recontra trillada, ¿viste? Como de 15 años para acá y como que emergieron de pronto gente que opina sobre el deporte y de pronto algunos con buena intención y algunos formados, pero como que para mí la palabra confianza como queda en una discusión un poco superficial. Y a mí me gusta ahondar, bueno, ¿qué pasa ahí en la confianza de un deportista? ¿Qué es la confianza? Y cuando muchas veces pregunto frente a deportistas, ¿qué es tener confianza? Porque pareciera que es algo que aparece y desaparece. No, hoy no tuve confianza. No, hoy estoy lleno de confianza. ¿Viste? Bueno, porque es un espíritu que te posee. Entonces, una buena definición que alguien me dio una vez es el saber hacer. Tiene que ver con el saber hacer. Digo, tenés una tarea y vos sabés que podés hacerla. Y entonces ahí lo conecto con el movimiento. Bueno, cuanto más acervo de movimiento, que me gustó esa terminología, creo que puede ser una confianza más grande. Pero me gustaría saber qué pensás vos al respecto con un deportista. Y te conté una experiencia antes del podcast que es una vez que creo que le pasa a muchos deportistas, es que creemos que podemos hacer todo con el cuerpo porque tenemos cierta facilidad. Y cuando dejé de jugar al rugby empecé a probar un montón de cosas, ya lo conté con el libro, investigué. Y quise meterme en acrobacia y en una de esas búsquedas, haciendo una vuelta que se llama flip-flap, ¿no? Flick-flack, sí. Casi me rompo el cuello y cuando estaba en el aire, por caer, dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué llegué acá? Y después razonándolo llegué a esto. Claro, porque por un exceso de confianza en mis habilidades con el cuerpo. Pero a la vez, viste, tendría que evaluar eso. Te tiré un montón de cosas, pero quiero que me hables sobre esto, sobre la confianza y cómo se construye y cómo registrar también ahí. Sí, está bueno, está bueno. Es muy complejo, ¿no? Porque la confianza, yo la ligaría a las tres áreas que hablamos, ¿no? Como hay una confianza que va a estar ligada a nuestro cuerpo, a ver, algo ligado a lo mental, algo ligado a lo emocional, a la comunidad, como, ¿qué dicen de vos? ¿Te presionan o te cuidan? No sé, eso también puede ser que entres distinto, ¿no? Claro. Y creo que es muy complejo, es verdad eso que decís, como que se puede simplificar un montón. Y bueno, creo que habría que, desde lo corporal, es un arma de doble filo esto de saber hacer, porque también hay algo de centrarme en lo que sé, entonces también por eso soy muy consciente de lo que no sé, Claro. y tal vez puedo resolverlo, tal vez puedo resolverlo muy bien, pero como ya practiqué y me costó, entonces tal vez pierdo confianza porque en mi mente está esta idea de que no pude. Entonces, realmente es complejo y hay que abordarlo, me parece, como desde múltiples ángulos. Creo que hay algo que funciona muy bien, que es tener un cuaderno. Entonces, ir haciendo anotaciones en tus entrenamientos, los partidos, las prácticas, lo que te toque, para ir haciendo una revisión de cómo te sentiste, cómo te fue. Entonces uno puede volver sobre esos pasos. Y ahí puedes empezar a reconstruir. Hoy no tuve confianza. Bueno, ¿y qué pasó antes? ¿Cómo llegué al vestuario? Porque por ahí pensamos en que lo vamos a resolver con una palmada en la espalda en el túnel antes de salir, pero tal vez eso empezó, no sé, 6 horas antes o 3 días antes. Por eso el trabajo individual que se puede hacer, creo que es el de hacer cierto registro. Y por ahí empezó con algo que no tiene que ver con el juego o con el deporte, que es, no sé, tuviste una discusión con un hermano. Totalmente. ¿No? Y algo que te dijo
empezó a ser como una huella Sí. y lo llevaste a otro lugar. Está muy bueno eso que decís y en paralelo te cuento, estamos como desarrollando una aplicación con alguien que conozco que se llama Centik y es para esto. Lo que yo me di cuenta en un momento es que es re importante empezar a como hacer un registro posterior, porque el resultado es obvio, todos queremos ganar. Es como ridículo, ¿viste? Decir, bueno, es obvio que querés ganar, pero ¿qué pasa en el proceso? Y en las prácticas con vos aprendí mucho de esto, de ir como dándote cuenta durante para después registrar y hacer otra revisión. Y en esta app hay algo de revisar la emoción y qué te pasó y cómo lo hiciste. Entonces, ¿qué vas a pensar para la próxima? ¿Cómo te vas a preparar? Y es algo que hoy yo digo, bueno, vos lo estás contando y para mí es innovador. Y digo, esta charla no es tan común, pero debería hacerlo, ¿no? Y quizá tiene que ver con nuestra cultura que está centrada en otra cosa. Sí. Me hiciste acordar, yo a veces digo en espacios de entrenamiento, digo que la intervención que yo hago con alumnos que mejor funciona es cuando están haciendo algo, es gritar, dale, 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 dale. La persona me escucha Sí. y automáticamente pasa del 70% que estaba dando a dar el 110. Y logra esa repetición. Y vos decís, ¿qué hice? No hice nada. No. Solo lo que hice fue estar ahí, ser un ojo que te apoya y vos, podríamos decir como, no confiaba, ahora confía, ¿no? Como pensando así muy livianamente, ¿no? Pero bueno, vos fíjate cómo la mirada del otro. Y esto de las anotaciones o observaciones, me parece buenísimo esa aplicación, que pueda como visibilizarse para mucha gente, que eso es importante. Es porque muchas veces lo que uno tiene que hacer con un alumno es como calmar cierta ansiedad. Por ejemplo, pasa mucho con la práctica de la parada de manos, que yo enseño mucho, y por ahí mucha gente se desespera y se frustra y no quiere seguir. Y por ahí en una intervención como decir, pero pará, ¿hace cuánto estás practicando? Como haces un análisis, ¿hace cuánto estás practicando? ¿Cuántas veces por semana? Dice, yo tardé 3 años en aprender, dice alguien. Dice, para entonces no estoy tan mal. O sea, solo tengo que seguir. Sí. Hay algo de eso, ¿viste? Que como que la mirada afuera, o de afuera, de alguien, o tu mismo cuaderno, como que te ubica cierta perspectiva, ¿no? Y eso también te calma, te ubica en el presente, ¿no? Que por ahí también hay algo de eso de, a veces, no sé si la falta de confianza se ligará exactamente, pero muchas veces estamos más con la expectativa de lo que puede llegar a pasar que con lo que está sucediendo. Entonces, por ahí, que te ayude a estar presente en que ya te preparaste, ya hiciste. Ya sea un partido, ya sea un entrenamiento, ya sea estar acá y no ponerme nervioso, lo que sea, ya estás preparado. Es ahora. Todo el tiempo estás hablando de algo que me parece re interesante, que es combinar proceso, paciencia, como ponerle un nombre a las cosas. Y si usáramos algunas palabras, podría ser autoayuda, ¿viste? Bueno, tenés que ser paciente. Pero como tiene otra manera también de nombrarlo, y me parece que está como muy centrado en el proceso, no termina siendo autoayuda. Y podríamos también porque tenemos la idea de la autoayuda como en una guía rápida de tips que son livianos, vamos a decir. Pero bueno, de alguna forma pensar en el autocuidado o en el desarrollo personal, insisto, son palabras que las tenemos ya como bombardeadas, y ¿no? Uno las ubica en un lugar. Claro, pero en realidad a mí me cuesta a veces nombrarlo justamente por esto, pero sí es un proceso de desarrollo personal. Sí, claro. Y me parece que eso es lo más rico. Que es lo que nos va pasando mientras hacemos lo que hacemos, ¿no? Como cuando estoy leyendo el libro, lo importante es cómo me transforma esa hoja, no si lo termino en 4 horas. Claro. Y por ahí como a veces hay una lógica muy de acumular, de cantidad, de haber hecho ciertas cosas, y no tanto de... Esta frase por ahí transformó años de cómo entendí una cosa. Sí. Es una frase. Sí. Y no terminaste el libro por ahí. Claro. Viste que hay como mucha literatura, no sé si te metiste en literatura sobre el budismo, yo en un momento leí algunas cosas, y cuando se habla mucho de la iluminación, nosotros como también lo traducimos a un mundo que conocemos, la iluminación como un lugar a donde llegás, como un lugar donde ya estás medio salvado de pasarla mal. Y en definitiva eso permea en esto de la autoayuda. Bueno, los 5 tips, ¿no? Claro. O metete en el baño de hielo, hacelo de Wim Hof, metete en el agua y vas a estar mejor. Y en realidad hay algo que nos estamos perdiendo, que es justo esto, que es lo de pasar por el medio. Sí.
Hay una frase que me gusta mucho, es la sabiduría que perdimos en la búsqueda de información. Porque muchas veces está todo ahí, ¿viste? Como podés tener todo y sentirte vacío. Claro. Y por ahí estás sentado con tu familia, tus hijos, comiendo y sentir, hoy es un día pésimo. y hay algo de esto de como esa búsqueda de la iluminación, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tengo que atravesar? ¿No? Tal vez está acá y me lo estoy perdiendo porque estoy viendo que no completé los 5 tips. Claro. Yo creo que estamos como pasados de rosca con la información, con los estímulos externos, o sea, hago mi culpa, ¿no? O sea, no Sí, estoy poniéndole nota, estoy contando, estoy siendo autorreferencial. Y creo que a veces en eso pasa mucho con la práctica, ¿no? De decir, tengo que hacer todo esto. O quisiera estar practicando tantas cosas. Y de repente es un ejercicio 10 minutos por ahí. Empezar por eso. Y eso empieza como ¿viste? Empieza a traer el hilo, ¿no? Empezar a tirar del hilo y todo llega solo después. Claro. En lugar de estar como pensándolo tanto. Entonces, en relación a estas cosas de un lugar al que llegar, como, ok, ¿estás donde tenés que estar ahora? Porque por ahí, si no estás donde tenés que estar ahora, no sabés a dónde tenés que llegar tampoco. Claro. Yo invitaría como por ese lado. ¿Y te pasa a vos con la práctica habitualmente que decís, si estoy haciendo un montón o revisarla, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, sí, a ver, sí, porque uno no está fuera de las expectativas que puede haber, pero sí intento como todo el tiempo revisar qué vengo haciendo, qué me está sirviendo, qué no me está sirviendo, qué tengo que cambiar. Hago cambios constantemente. Yo te diría que no hay 2 semanas iguales de práctica. Y no solamente porque uno vaya adaptando, sino porque hay como una decisión de, che, esto la semana pasada no me sirvió tanto. Entonces, de todas maneras, aún diciendo eso, seguramente vengo arrastrando un montón de errores, Claro. que por ahí por gusto personal uno los mantiene y eso me parece buenísimo. Como que el error está como, hay que mantenerlo. Sí. De alguna forma es tu identidad, como Sí, en qué te equivocas vos. Pero sí, hay que hacer un ajuste frecuente, ¿no? De cómo te sentís, a dónde me está llevando esto. Y yo soy de hacerme muchas preguntas también, como todo el tiempo. Y también estás en un mundo, en el mundo del movimiento, y donde todo el tiempo hay algo nuevo, ¿no? Hay como algo más que aprender. Ahora seguís estudiando con Marcelo Palozzo. Ahora estudio con Marcelo Palozzo, sí. Es una formación de 5 años, yo estoy en el año 3, somos como la primera camada. Con lo cual hay una cantidad de información ahí, de hecho, que hay que saber. En un momento me costó mucho decir, ok, no puedo hacer todo esto. Claro. Literalmente el año pasado, en una temporada, tuvimos 8 proyectos a los que en teoría había que dedicarle 2 veces por semana. Vos imaginate eso, que son 16 sesiones de 1 hora o 1 hora y media. Y fue como, ok, tengo que tomar una decisión con esto, no voy a poder. ¿Y en qué consiste la formación? La formación Si querés contar un poco quién es Marcelo. Okay. Marcelo fue un discípulo de Ido Portal. Yo lo conocí, de hecho, en estos eventos. Y en un momento él encaró como un proyecto personal, porque tiene como otras, algunas cosas distintas, pero además también humanamente es una persona muy empática y que conecta mucho con sus alumnos y con las personas que tiene alrededor. Y eso es algo que me pareció muy lindo. Y tiene un discurso nuevo. Lindo también, tiene una forma de contar lo que es. Una persona alegre, sí. Una persona alegre que contagia energía y, no sé, estuvo en Buenos Aires y lo único que nos pedía es que le hagamos empanadas. Digo, olvídate de la alimentación, digo, como más allá de toda Dame una de jamón y queso. Probar, claro, conocer, estar ahí, como conocer a mi familia, sí. como algo real y genuino que, bueno, lo disfruté mucho. Bueno, igual nos vimos muchas veces, pues yo llevo ya varios años, ¿no? Estudiando con él y demás, pero eso fue lo primero, que era diferenciador de lo que venía pasando en la cultura de movimiento. Y el programa es una parte práctica muy intensa, vamos a decir, pero después también hay como cuestiones pedagógicas, didácticas, cómo organizar, por ejemplo, un negocio o tus clases. Entonces, como que tiene como un enfoque como para que esa vos... parte que falta, quizá todos los que aprenden. Sí, como saber un poco como dónde hay que ajustar si necesitas ajustar, sí. Siempre sin perder que el principal valor que nosotros aportamos es la enseñanza, ¿no? Nunca, porque también eso es difícil, vos te metés en algo de marketing y como que se olvida de todo eso. Como, bueno, ¿cómo optimizamos esto en función de lo que es tendencia? Es como, no, ¿cómo optimicemos el marketing en función de lo que nosotros tenemos que transmitir? Eso es un poco como mi mirada. Bueno, el programa es
puede ser abrumador en relación a la cantidad, entonces te ponen este juego de tener que aprender a organizarte, ¿viste? Y además también puede pasar que vos venís estudiando, tenés un programa bárbaro y alguien empieza a hacer otra cosa en otro lado del mundo y lo viste en YouTube y decís, uy, no estoy haciendo esto. Eso puede pasar todo el tiempo. Y ahí me parece que, por eso me parece que es importante tener un maestro, tener una guía que te ayude a ordenar cuando puede venir ese caos. Claro. Porque sin duda que viene y a todos nos llega, pero por ahí uno prueba, pero está bueno después tener como un camino. Que un maestro no tiene que ser alguien al que vos vas a reproducir, sino Claro. alguien que te muestre un lugar para que vos después seas capaz de producir tu propio contenido, vamos Claro. a decir. Ido Portal también habla de eso, de tener siempre alguien de quien aprender, y me parece súper potente esa idea, ¿no? Pero también lo difícil que es encontrar a alguien de quien aprender. ¿Y qué, no? También. ¿Sabes qué? En uno de los últimos podcasts dijo algo que me encantó, que es, sea donde estés, quédate, permanece. Como, no me vengas a buscar. ¿Te gusta lo que yo hago? No me vengas a buscar. Quédate donde estás. Como una idea muy revolucionaria en este momento de permanecer, continuar aprendiendo y darle tiempo al proceso, ¿no? Porque por ahí, en el gimnasio de boxeo, que está a 3 cuadras de tu casa, hay un maestro que por ahí no es el maestro para toda tu vida, pero por ahí puede ser los mejores 9 meses de tu vida aprendiendo boxeo con él. Está bueno eso. Porque hay un capital cultural, Sí. sobre todo en Buenos Aires. Hay, Sí. por ejemplo, relación a lo que yo me dedico, hay para aprender de un montón de gente. Y por ahí uno dice, no, el maestro tiene que ser Ido Portal. Y me pareció lindo. Esto como, permanecé, sostené, perdurá, repetí eso que ya estás haciendo. Volvete un experto en eso que ya estás haciendo. En lugar de, bueno, acumular nueva información solo por acumular, por estar en la tendencia. Me pareció un hermoso consejo y me parece que personalmente, cuando estoy ahí, que sostengo que son los mejores procesos, ¿no? Son las cosas que uno verdaderamente aprende, que te transforman. Sí. Hay otra palabra que te quiero compartir y a ver qué pensás sobre la fuerza. ¿Qué es la fuerza para vos, no? Que también, si nos ponemos filosóficos, si nos ponemos estrictamente a hablar del cuerpo. Ok, tengo una idea que me viene dando vueltas que me gusta mucho, que es como esta cosa de que en realidad la fuerza es como nuestro modo de comunicarnos con la gravedad. Y lo lindo de esto es que cuando la pienso de esta manera, lo que pienso es en tratar de hacer menor gasto energético y no en más aplicación de fuerza. La fuerza es, obviamente, masa por aceleración. O sea, ¿qué masa estoy moviendo y cuánto la estoy acelerando? Sí. No hay dudas que es eso. Pero, de alguna manera, estamos como en esta relación con la gravedad en donde nos estamos sosteniendo y al mismo tiempo queremos tener cierta amplitud y cierta disponibilidad de nuestros movimientos, con lo cual la rigidez no es una opción. Y pensarlo de esta forma me invita a mí a decir, ok, es hacer un uso inteligente de esta energía y no necesariamente pensar que la expresión de fuerza es la máxima posible. Entonces ahí digo, ok, un escalador que tiene que, no sé, subir una pierna, apoyar un talón, traccionar, está haciendo una expresión de fuerza increíble. Si la mido con una plataforma, tal vez no está aplicando tanta fuerza como... Claro. Un jugador de rugby, por ejemplo. Claro. Sin embargo, tal vez en ese ángulo no podemos aplicar nosotros esa fuerza. Entonces, ahí me parece que como que me lleva ahí a lo, no sé si a lo específico, pero a distintas expresiones. No a lo específico. Hay capas. Claro, a muchas expresiones de la fuerza. En lugar de decir sentadilla, peso muerto, press. ¿Viste? Me abre y me ayuda. Hay algo que vos haces en tus seminarios que a mí de las cosas que más me gustó, hay una cosa de investigativa, de principio a fin, y después haces algo que también está muy bueno, que a mí me puso en un montón de límites, que es el trabajo de A2, sí. o de A3, o de A4. Y me acuerdo en uno de los seminarios que había una chica y había un juego donde... Y a mí me puso frente a un montón de límites, de movimiento y también internos, ¿no? ¿Qué papel juega eso en tu práctica y en la práctica que vos das hacia los demás? Es que cuando trabajás con un compañero, un poco es la prueba de cómo estás practicando. Porque uno practica ejercicios, drills, por ejemplo, y uno los tiene en una situación controlada. Pero el movimiento, por definición, es
poco caótico, es resolver eso que está por pasar que no sé qué es lo que va a pasar. Claro. O sea, no sé si le voy a pegar al micrófono, digo, y eso que pase es lo que tengo que resolver. Entonces el compañero viene como a decirte, a ver esto, te propongo este desafío, y vos no estás esperando ese desafío. Porque a veces cómo lo está mirando el otro es distinto a cómo lo estás mirando vos, y te agrega eso. Y eso que sentiste, como esa incomodidad, eso es lo que queríamos. No me acuerdo, no sé de qué ejercicio estamos hablando, pero un poco ese es el lugar al que te queremos llevar, al que digas, ¿y acá qué está pasando? ¿Cómo resuelvo esto? Necesito una herramienta nueva, porque si no me siento cómodo, acá me está faltando, digo, hay algo acá que no habité. Entonces ese es el lugar. Un lugar colaborativo, pero al mismo tiempo desafiante. Colaborativo, pues nosotros no buscamos hacerte perder, pero buscamos encontrar, ok, acá te equivocaste, vamos a volver ahí, pero a ver si te puedo ir ayudando a que encuentres una estrategia. Claro. No como el lugar por donde te voy a ganar. Claro, ¿Sí? y hay algo, eso es lo que más me gustó, de que estás en el movimiento, pero a la vez estás como en el desafío, y yo viniendo del deporte, el deporte está todo el tiempo eso. Estoy con el cuerpo, pero en realidad estoy pensando la mejor manera de llegar al otro lado, o al arco, o al aro, o al ingol. Sí. Y ahí lo conecté muy inmediatamente con el deporte. Dije, el deporte es esto, es un rival que te pone límites. Si vos pudieras plantear tu estrategia tan fácilmente, no sería tan divertido el deporte. Mira, algo que vengo pensando estos días es, el mejor entrenador de Messi fueron los entrenadores de los equipos contrarios. Porque fueron los que dijeron, Claro. che, vamos a marcarlo de esta forma. Y el tipo lo resolvió. Bueno, esto no funciona, vamos a marcarlo de esta otra forma. Y el tipo lo resolvió. Entonces, como todas estas situaciones que tal vez uno en un entrenamiento no las crea, te las crea un oponente Claro. que dice, vamos a pararlo a este tipo. Y crearon miles de estrategias hasta que un día dijeron, che, no se puede, hagamos lo posible. Pero bueno, sepamos que no se puede. Pero si te pones a pensar, digamos, es probable que no hayan sido los entrenamientos, sino... O también, ¿no? Puede ser, puede O ser. también. O sea, yo después tengo otro ejemplo en este sentido que es, me pusieron por Juan Agustín García hace como 3 años que hay una obra y ponen vallas para que vos te tengas que bajar de la bicicleta. Sí. El primer mes me bajé de la bicicleta. El segundo mes, caminando, ya puedo pasar, ya encontré con qué cambio, no me bajo de la bicicleta, no dejo de pedalear. O sea, resolví el problema. Claro. Como, hay algo que te tenés que seguir exponiendo a dificultades, sí, y empezás como a resolver mejor. Entonces, creo que hay algo de esto, ¿no? Como estar en esas situaciones y buscar cómo. ¿Hacia dónde va el futuro de la práctica tuya como docente? ¿Qué pensás para el próximo año? Está bueno. En lo personal, me gustaría seguir aportando en la formación de practicantes y maestros. Creo que esa es la forma de que podamos hacer crecer, que ya hay un montón, pero que podamos seguir haciendo más. Y lo que tal vez falta son espacios específicos para eso, ¿no? Puedo tirar el chivo. Sí, claro. En junio, 13, 14, 15 de junio, vamos a hacer un retiro en Escobar. Y uno de los objetivos es la práctica, más que la práctica, el practicante. Porque eso es lo que hace después buenas prácticas. Y después hay una parte de formación en donde necesitamos que te lleves herramientas para mejorar cómo enseñás, cómo transmitís, qué mirás de lo que estás haciendo. Entonces, obviamente que es a través de práctica corporal, pero con la mirada puesta en todo esto. Y en lo personal, todavía tengo mucho para seguir. Me interesa mucho meterme en artes marciales tradicionales, estoy incursionando un poco en tai chi y tengo ganas de seguir un poco por ahí, siento que es como lo que menos he explorado y lo que más me termina nutriendo. Entonces, eso es como algo a lo que yo quiero... Cuando te conocí estabas igual investigando Kung Fu, me acuerdo, estabas con algo de eso. Siempre estuvo, pero nunca estuvo de forma regular, ¿viste? El año pasado hice un intensivo de 3 días con una... Es increíble el Kung Fu. Esto es de Tai Chi, y ahora vi que vuelven y le dije al organizador, digo, che, son mis 3 días al año intensivo de Tai Chi. Así que anotame. Pero bueno, para mí me parece que hay mucho, y la verdad es que yo creo que es inagotable. Sí. Es inagotable porque, como muchos dicen, esto es práctica de movimiento, práctica de vida, y de alguna forma está siempre, porque incluso más que el movimiento es el cuerpo. El cuerpo que habitamos. Entonces ahí siempre hay, porque siempre hay que recalibrarlo también. Entonces, bueno, yo recomiendo muchísimo tus clases y tus seminarios. A mí me hicieron muy bien. Y siempre conversamos y siempre me gusta charlar con vos.
Así que contá dónde te encuentra la gente, si quiere encontrarte, si quiere laburar con vos, si quiere ir a tus seminarios, si querés. Ok, bueno, gracias por las palabras. Bueno, para hoy en día me pueden encontrar por Instagram, Martín Fiasche. Principalmente por ahí hay algunas web dando vueltas, pero Un buen es lo Instagram más claro. Un buen Instagram. Hay un Instagram que Sos un buen actor, ahí unos buenos videos. intentamos que sea fácil, o sea, transmitir, por lo menos, obviamente, son redes sociales, es como una primera capa de lo que se transmite, está mucho a través de la imagen, y después queremos profundizar sobre eso, pero siento que es una linda invitación Sí. a través del Instagram y los videos, lo mismo en YouTube, que estamos subiendo muchas conversaciones, y bueno, y a partir de ahí entrar en contacto y pues practicar conmigo de forma individual en las mentorías online, o acercarte a los talleres mensuales, o a cualquiera de estos retiros o formaciones un poquitito más largas, ya para profundizar un poco más. Es para todos los niveles, todas las personas, ¿no? Por ahí hay gente que tiene miedo, y es como, esto sí me parece muy importante decirlo, todos mis grandes alumnos un día fueron esa persona que tenía miedo, Sí. o que no se animaba. Sí, sí. Creo que lo que intentamos hacer es trabajar con vos, no que vos te tengas que adaptar a una disciplina o a un nivel. Entonces, vos llegás y te ayudamos a vos, a esta persona que está adelante. Y eso para todos. doy fe, Martín, que es así, porque cuando fui a tus primeras clases había todo tipo de gente y me pasó esto de encontrarme a mí también con mis propias limitaciones, a la vez con mi confianza. Bueno, yo soy deportista y puedo, y de pronto encontrarme con un montón de limitaciones y ver de pronto, advierto que tenía un montón de prejuicios. Che, ¿cómo esta piba está haciendo esto? O sea, yo que soy fuerte, no, ni ahí me puedo mover así. Me rompió un montón de cosas y me ayudó a pensar de otra manera. Y digo, para la gente que se anime a ir, Sí. se va a encontrar con algo muy bueno, con un montón de posibilidades, no solo de movimiento, sino en la relación con uno mismo. Está buenísimo. Yo creo que la diversidad, o sea, si hay alumnos avanzados en una clase, se tiene que notar porque ayudan a los que llegan por primera vez. Si es el avanzado que te repele, ese no es un avanzado. Claro. Un avanzado es una persona que, ok, ya pasó por algo de eso que estás haciendo, pero además sabe cómo invitarte, sabe cómo ayudarte, cómo te mira, cómo te colabora cuando es tu compañero. No el que te demuestra que sabe más. Claro. Ese no bueno, y yo creo que un poco pasa esto, Sí. que es que las personas que tienen por ahí más experiencia, al mismo tiempo abrazan y ayudan a que el que está llegando tenga una mejor experiencia. Che, Martín, bueno, yo en este podcast quiero hacer recomendaciones a la gente porque está bueno, uno siempre se va nutriendo de otras prácticas de otros o de recursos de otros, y creo que vos sos de esas personas. Yo lo hago mucho, recomendé Nacidos para Ser Héroes, que es un librazo, está buenísimo, me dan ganas de leerlo otra vez. Y encima estoy en un año donde estoy releyendo cosas. Recomiendo tus clases. Y te quería preguntar, ¿qué recomendás a la gente? ¿Qué recomendarías? ¿Lectura o algo para investigar? ¿O algún libro, por ejemplo? Un libro, sí, algo para... Ok, yo ahora estoy leyendo, no sé el nombre perfecto, pero creo que es, no me sé el nombre, pero estoy leyendo, por ejemplo, sobre Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica, El puente donde habitan las mariposas, si no me equivoco, libro hermoso, que me está abriendo cosas nuevas. Es una neurocientífica bastante conocida. Sí, está bastante de moda, aparte se está leyendo mucho. Después podría recomendar Everything Moves, que es un libro sobre tensegridad, biotensegridad, y es interesante cómo se aplican principios de la arquitectura que después se pueden llevar al trabajo corporal y con modelos que son aplicables. Me parece muy lindo el libro. Y después, una recomendación más abierta es como, seguí tu curiosidad. Seguí tu curiosidad, no hace falta buscar un reel que te inspire. Donde vos tenés curiosidad, buscá. Empezar por ahí. Animate a elegir un libro y seguirlo, permanecer en la lectura, y ver qué pasa con eso. Y bueno, confía. Gracias, Martín. Gracias a vos. Gran charla.